La Iglesia en su segundo medio siglo, del testimonio al martirio. En el año 50 después de Cristo, la Iglesia ya no era solo un pequeño grupo reunido en Jerusalén. Era un fuego encendido por el Espíritu Santo, que comenzaba a expandirse por todo el Imperio Romano. Este segundo medio siglo de vida, entre los años 50 y 100, estuvo marcado por persecuciones, cartas apostólicas, la muerte de los primeros testigos, y la siembra de una fe que cambiaría al mundo para siempre. 1. El camino de los apóstoles. Después del Concilio de Jerusalén, celebrado hacia el año 49, los apóstoles intensificaron su misión. San Pablo emprendió sus viajes misioneros por Asia Menor, Grecia y Roma, escribiendo cartas a comunidades nacientes, Corinto, Galacia, Tesalónica, Roma, Efeso, Filipos. Cada carta una joya, cada palabra un eco del Evangelio. Pedro, cabeza visible de la Iglesia, se dirigió hacia Antioquía y después a Roma, donde junto con Pablo daría testimonio supremo de su fe con su vida. 2. Las cartas del Nuevo Testamento y la organización eclesial. En estos años, se comenzaron a escribir muchas de las cartas que hoy forman el Nuevo Testamento. No eran teorías, sino respuestas vivas a problemas reales en comunidades reales, divisiones, herejías tempranas, necesidad de liderazgo. Por eso, en las cartas pastorales, como las dirigidas a Timoteo y Tito, ya vemos cómo se establece la figura del obispo, el presbítero y el diácono. La Iglesia se organizaba. No como una institución humana, sino como el cuerpo de Cristo en la tierra, guiado por el Espíritu. 3. Las persecuciones. El fuego de Roma en el año 64 fue atribuido por Nerón a los cristianos, y desde entonces comenzó la persecución oficial. Pedro y Pablo fueron martirizados en esa ciudad. Muchos más serían arrojados a las fieras o quemados vivos. Pero lejos de apagarse, la fe creció. Porque la sangre de los mártires, como diría después Tertuliano, es semilla de cristianos. 4. Juan y el Apocalipsis. Hacia el final del siglo, solo uno de los apóstoles permanecía con vida, el apóstol Juan. Exiliado en la isla de Patmos, escribió el Apocalipsis, una visión profética de esperanza en medio del sufrimiento. También escribió su Evangelio y sus cartas, donde el amor y la verdad se unen en la figura de Cristo, el Verbo hecho carne. 5. Conexión con la Iglesia actual. Esta segunda mitad del siglo I no solo consolidó las bases doctrinales, sino también las raíces históricas y espirituales de lo que hoy conocemos como Iglesia Católica. Los papas sucesores de Pedro comenzaron a guiar a la comunidad desde Roma. La sucesión apostólica aseguraba la transmisión fiel del Evangelio. Lo que creemos hoy, no fue inventado siglos después, fue vivido, escrito, predicado y defendido por hombres y mujeres que conocieron a los apóstoles o fueron sus discípulos directos. Esta es la historia de una iglesia joven, perseguida pero firme, guiada por el Espíritu Santo, testigo del resucitado. Entre el año 50 y el 100, la iglesia no solo sobrevivió, sino que se enraizó profundamente en la historia del mundo. Y desde entonces, hasta hoy, no ha dejado de anunciar, Cristo ha resucitado. Por eso no tengas miedo católico, estás en la iglesia correcta, la iglesia de Cristo, esa que instituyó amor, caridad, esperanza, sellada con la sangre de los mártires cristianos, y todos los mártires son católicos, solo el catolicismo los reconoce como santos de la iglesia por derramar su sangre por defender a Cristo, y es promesa de Jesús, tomen y beban todos de él, porque esta es mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para él. Perdón de los pecados. Por eso como católicos, estamos orgullosos de pertenecer a la Iglesia de Cristo porque Él solo instituyó una sola iglesia número 36.600 iglesias protestantes existentes, Mateo 16 a 18 una sola universal, católica, porque Jesús no miente y dijo, un solo cuerpo, un solo bautismo una sola carne. Efesios 4-5 a 7 un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, 6 un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Entonces Cristo nos invita a ser mártires, salir y dar la vida por Él, si es con la sangre defendiendo la fe, o entregando nuestra vida en el mundo moderno, hablando de Él, invitando a todos a acercarse a Él, pues Jesucristo es la salvación, el único mediador entre Dios y los hombres, el Hijo del Dios vivo, y somos privilegiados. ¿Por qué contamos con las oraciones de los santos como no lo dice Apocalipsis 5 a 8? Cuando tomó el libro,
Los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, cada uno tenía un arpa y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Estás claro que llegan al Cordero, pues los santos ya están en el cielo gozando del paraíso, y de estar adorando al Cordero día y noche, así como María Madre Santísima, pues su nombre lo dice, ella es también santa, sobre todo santo, así que ella y sus oraciones también son vertidas ante el Cordero para ser escuchadas, y ser respondidas por el Cordero. También lo propone el libro de sabiduría, pero los protestantes convenientemente quitaron ese libro, igual no duden que próximamente este versículo de Apocalipsis desaparezca de la Biblia protestante. Hermano, en el nombre de Jesús comparte para que con la historia en la mano, no nos engañe ni la Iglesia Católica sea como sea con errores, con deficiencias, durante la historia y en estos videos de la serie Historia de la Iglesia, lo diremos, pero esos errores no le quitan la verdad, porque es promesa de Jesús, sobre ella no prevalecerá el Hades, ni las puertas del infierno la derrumbarán, y para prueba, la Iglesia Católica sigue de pie paso el cisma de los ortodoxos el siglo XI paso el cisma de Lutero Calvino y amigos en el siglo XVI y la Iglesia Católica sigue en pie, y seguro vendrán más cosas, ciencia, espacio, teorías, pero aún así la Iglesia y la verdad que defiende que es Jesús ni los infiernos la podrán derrumbar. Que Dios los bendiga y los guarde y que la Santísima Virgen María esté con ustedes llevándolos a su Hijo Jesucristo.